queridos hermanos, Dios les bendiga y pidamos al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder captar lo que el Señor nos quiere decir en este devocional del día de hoy y todo lo que escuchamos. Estamos trabajando con Juan ya en el capítulo 20 y vamos a seguir trabajando en la resurrección de Cristo y las primeras apariciones de Él después de su resurrección a sus discípulos. Estamos en Juan 20, 14 al 18. La palabra de Dios dice así: Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: No me toques, porque aún no has subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darlas a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena, que se había quedado llorando junto a la tumba de Jesús, dice que ella vio allí a dos ángeles con vestiduras blancas. Y luego vio a Jesús, ella estaba llorando. Luego vio a Jesús, pero no pudo reconocerle. Pero cuando él la llamó por su nombre, de inmediato ella lo reconoció. Aquí tenemos un gran mensaje. Estaba llorando, vio a Jesús, mas no lo reconoció. Pero dice aquí que cuando Jesús la llamó por su nombre, recordemos en la lectura que él le dijo: María. Entonces ella se volvió y lo reconoció. Esto nos lleva a un pensamiento. Jesús está muy cerca de nosotros. Y si Jesús está cerca de usted y lo llama por su nombre, ¿puede usted responderle y llamarlo maestro? ¿Podría usted escuchar la voz de Jesús que le llame y usted podría responderle maestro, como hizo María? María no tuvo un encuentro con Jesús resucitado hasta cuando descubrió que la tumba estaba vacía. Y reaccionó con alegría y obediencia, dando la noticia a los discípulos. Y esto aquí es importante. No podemos tener un verdadero encuentro con Cristo mientras no descubramos que Él vive, que la tumba está vacía, porque Él resucitó. A veces la gente quiere buscar de Cristo, quiere encontrar a Cristo, pero no puede encontrarlo porque no han creído que Jesús murió y resucitó al tercer día. No han creído que la tumba está vacía porque Jesús vive. Yo le invito a que usted crea lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió al tercer día después de su muerte. Ya vimos en lecciones pasadas que cuando fueron corriendo Pedro y Juan encontraron de la tumba vacía y Juan creyó. También vimos que en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, en Lucas sobre todo dice que habían dos hombres con vestiduras blancas. Tenemos que creer que Jesús resucitó si queremos tener un encuentro con Él. Él vino y murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que tener
un encuentro con Él, y este encuentro es creyendo en Él. Y por otra parte, María Magdalena dice que aquí, cuando Jesús le dijo que fuera a decirle a los discípulos las buenas nuevas de que Él había resucitado, ella gozosa fue corriendo, salió y fue a decirle a los discípulos. ¿Está usted gozoso de contarle a otros las buenas nuevas de que Cristo vive? Esa es nuestra misión. Lo que hizo María Magdalena es el trabajo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros los creyentes. Contarle a otros las buenas nuevas que Jesús no está muerto. Contarle a las demás personas que Jesús vive, que la tumba está vacía y que Jesús vive en el corazón de cada creyente. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él ascendió a los cielos después de su resurrección, 40 días después de su resurrección, poco antes del día de Pentecostés. Crea en esto. Muchas personas y muchas doctrinas están creyendo en un Jesús que está colgado en una cruz aún. No, hermano, Cristo no está colgado en una cruz. Usted está creyendo mal entonces. Cristo es espíritu, Cristo está a la diestra del Padre y Cristo mora en el corazón de cada una de las personas que creen en que Él vino a morir para salvarnos de nuestros pecados. En la misma noche dice que María Magdalena tuvo este encuentro. Dice que Jesús, el primer día de la semana, resucitado, apareció a sus discípulos. Entró donde ellos estaban sin abrir la puerta, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Versículo 21, ahí en Mateo 20, miren lo que nos dice. Versículo 21, de 20 en adelante. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes retenéis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Otros versículos que nos enseñan grandes cosas. La tarea que Jesucristo le dejó a sus discípulos y a nosotros fue llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Él se lo dijo aquí, así como el Padre lo envió a Él envía a sus discípulos y a nosotros para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Versículo 22, dice aquí: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló, dice aquí. ¿Recuerdan que el hombre no tenía vida y Dios sopló y el hombre recibió vida? Pues aquí Jesús sopló y dio el Espíritu Santo a sus discípulos. Recuerde esto, sus discípulos no recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Aquí en Juan 20, 22 dice que Jesús sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esto fue un adelanto de lo que todos los creyentes experimentaríamos desde Pentecostés y para siempre. Luego de Pentecostés, que los discípulos y los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, todo aquel que acepta a Cristo como Salvador personal recibe el Espíritu Santo de Dios. Para hacer la obra de Dios, por esto es importante esto, hermano, que cuando alguien cree recibe el Espíritu Santo, porque para hacer la obra de Dios necesitamos la dirección y el poder del Espíritu Santo. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra cuenta, es por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer la obra de Dios y llevar las buenas nuevas de salvación a las demás personas para que estos también crean. Versículo 23 dice aquí: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son
retenidos. Jesús les da una misión importante a sus discípulos: predicar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado, de modo que los pecados de la gente pudieran ser perdonados si creen en Jesús. Él murió para perdonar nuestros pecados. Y nosotros, así como los discípulos recibieron esta orden de ir y predicar el evangelio, las buenas nuevas, para que los pecados de la gente fueran perdonados, así también nosotros tenemos el privilegio de decir a los nuevos creyentes que sus pecados fueron perdonados por aceptar a Cristo como su Salvador personal. Esto es importante. Todos los creyentes también tenemos el privilegio de anunciar el perdón de pecados, de anunciar las buenas nuevas de salvación y el perdón de pecados por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted, que ya es salvo, que conoce a Cristo, puede hacerlo. Tiene el privilegio de aquí Cristo dio esta orden. Tiene el privilegio de poder predicar la palabra de Dios para que por arrepentimiento y fe los demás crean y sus pecados les sean perdonados. Algo importante. Jesús estaba encomendando una misión a sus discípulos. Entendamos bien claro este versículo 22 y 23 de Juan 20. Nadie, ningún hombre tiene potestad para perdonar pecados. Solo Dios tiene la potestad y el poder para perdonar los pecados del hombre. Y Él los perdona si el hombre se arrepiente de sus pecados, los confiesa y acepta a Cristo, quien fue el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, como su Salvador personal. A nosotros nos dio la misión de llevar las buenas noticias. Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Él resucitó porque la tumba está vacía. Esa es nuestra misión. Le dio esta misión a los discípulos y también nos está dando esa misión a nosotros. Y lo que dice aquí en el versículo 23 de retener o perdonar pecados, es lo que está diciendo es que tenemos que llevar las buenas nuevas para que los pecados de las personas, mediante el arrepentimiento y la fe, les sean perdonados por Dios, no por nosotros. Cristo hizo la obra. Dios envió a su Hijo amado a la tierra a morir en la cruz, pero lo resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros tenemos el privilegio de anunciar esas buenas nuevas para que la gente, creyendo y arrepintiéndose de sus pecados, por fe crean en Jesús como su Salvador personal y entonces sus pecados les sean perdonados. Recuerde, es así. Ningún hombre, y usted que está viendo este devocional, por amor a Dios, mire estos versículos. Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. La tarea de los discípulos era llevar las buenas nuevas. La tarea de nosotros es hablarle a los demás de la palabra de Dios y anunciarles las buenas nuevas de que Jesucristo está vivo, que murió, pero resucitó y la tumba está vacía. ¿Y Él murió para qué? Para perdonar nuestro pecado. Es Dios quien perdona y no ningún hombre. Téngalo muy claro. Si usted cree que un hombre puede perdonar pecados, usted está considerando la sangre de Cristo por inmunda, porque solo Cristo con su muerte nos hizo justos delante de Dios. Y Dios nos perdonó cuando Cristo cargó con los pecados de todos nosotros, como dice asimismo la palabra de Dios. Si usted no conoce a Cristo, crea en que si usted se arrepiente de sus pecados y le cree a Él, y confiesa a Cristo como Salvador personal, sus pecados le serán perdonados y usted recibirá el Espíritu Santo y la vida eterna. No es ningún hombre. Crea solo en Jesús y Dios le perdonará sus pecados. Que el Señor le bendiga.